Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción capítulo 161. Iselt, ¿sabes qué? Tal vez deberíamos vendérsela a Geno después de todo. Señor maestro, ante el intento malicioso de destitución por parte del asistente número 2, solicito formalmente un arbitraje. La verdad es que la sugerencia del gran hermano me parece bastante acertada. Ada, ya eres una IA adulta. No puedes pasarte la vida viviendo a costa de la familia. La mirada de Bell se aguzó. Desde que había acogido a esa persona dependiente, un pozo sin fondo, no había tenido ni un momento de respiro económico. Ada, sin duda, había sido de gran ayuda en innumerables ocasiones e incluso indispensable en ciertas situaciones, pero nada de eso cambiaba el hecho de que esa criatura podía arruinarla económicamente. ¿Ya terminaron con el drama familiar o qué? La voz de Geno llegó a través del sistema auditivo de Eous, y solo entonces Bell se dio cuenta de que había regresado. Perdona, Geno, no me había dado cuenta de que habías vuelto. ¿Necesitabas algo? Solo digo, ¿es esa la manera de saludar a un compañero que acaba de regresar después de tanto trabajo duro? Empezaba a preguntarse si se estaba volviendo invisible para Bell, y parecía que todo había empezado justo cuando ella le había echado una buena bronca por todo el asunto con Alice. ¿No es así como se ve la confianza? Eous alzó un dedo meñique y señaló a Geno, guiñándole un ojo para rematar, con la esperanza de zafarse de la conversación. Bueno, no importa por ahora. ¿Puedes ponerte en contacto con tu Iggy por mí? Le presté mi pulsera de Grace, así que dile que me traiga una nueva. Y también, Geno echó un vistazo a su alrededor. Al notar que todos los demás estaban reunidos alrededor de Coleda y Grace, se agachó y se inclinó hacia el oído de Ous, bajando la voz a un murmullo cómplice. Además, dile a tu Iggy que le he traído material de investigación. Que venga con el equipo de conservación adecuado. ¿Materiales de investigación? Bell hizo una pausa al escuchar las palabras de Geno, e inmediatamente pensó en el espectro sacrificial. Así pues, parecía que Geno se había encargado del espectro sacrificial después de todo. Entendido. Lo transmitiré. Eous asintió levemente, y con eso, la experta mecánica maestra Bell se puso manos a la obra para contactar con Twiggy. En cuanto a Geno, dirigió su mirada hacia Grace, absorto en sus pensamientos. En lo más profundo del campamento rebelde, Sarah examinó el informe y los pocos restos del espectro sacrificial que sus subordinados habían recuperado de Pioneer Plaza, y un atisbo de decepción cruzó su rostro. Parece que la eficacia del suero aún necesita algunos ajustes. Dentro de las balas que le había dado a ese francotirador, había cargado su compuesto de desarrollo más reciente. El XP-06. El gigantesco espectro sacrificial con forma de mano con el que Geno se había topado anteriormente también había sido catalizado por ese mismo suero. Sin embargo, el compuesto tenía un defecto fatal. Cualquier espectro sacrificial catalizado por él era incapaz de mantener su propia forma únicamente mediante su propio poder. Y por eso necesitaban parasitar a otros seres vivos. El espectro sacrificial de Pioneer Plaza se había guiado inicialmente por el instinto, buscando un cuerpo huésped, pero a medida que su mente se reafirmaba gradualmente, se volvió ciegamente confiado en sus propias habilidades y, finalmente, se desintegró desde dentro hacia afuera. Precisamente por eso, tras un breve enfrentamiento con Grace, se había convertido en un charco. Aún así, la idea de que dos espectros sacrificiales seguidos hubieran sido interrumpidos por este Geno, una variable inesperada que nadie había tenido en cuenta, despertó en Sarah un atisbo de interés genuino hacia este don nadie que de repente había aparecido en el radar de todos. Yerno de la familia Timefield. Un joven y prometedor diseñador de juegos en Nueva Eridu. ¿Qué es toda esta tontería? Sarah examinó con expresión de desconcierto la información que sus seguidores habían recopilado y la arrojó toda a la papelera que tenía al lado. Nada de eso se parecía en nada a lo que ella realmente quería. Tendría que analizarlo desde otro punto de vista. Y ese núcleo, también debió llevárselo. La muerte del espectro sacrificial no le preocupaba en absoluto a Sarah. No eran más que herramientas útiles. Lo que le interesaba era el núcleo. Incluso si Geno y los demás no hubieran acorralado al espectro sacrificial, ella misma habría ido tras él en cuanto lo encontrara. Al fin y al cabo, un ser vivo es mucho menos útil que uno muerto. ¿Es por eso que les inyectaste el suero a esos soldados? Una voz fría y severa resonó desde el interior de la tienda. Sarah se giró, y la expresión de su rostro se volvió inexpresiva. La recién llegada lucía una melena de un vibrante color esmeralda que irradiaba una energía aguda y capaz.
Un pequeño adorno floral negro adornaba su cabello, y una larga coleta lateral que le llegaba hasta la cintura resaltaba cada faceta de su singular y maduro encanto femenino. La recién llegada era la actual alta obispa de la Asamblea de Laudación y consultora de investigación de tecnología del éter para las Fuerzas Armadas. La coronel Iseldra. Ahora miraba a Sara con un rostro esculpido en piedra, dejando claro su disgusto. Sabes perfectamente que, una vez que a esos soldados les inyecten el suero, solo les espera un destino al final. Sus ojos azul celeste se clavaron en Sara. Como soldado, nunca había tenido paciencia con quienes trataban a sus subordinados como peones desechables. Ja. Como si les quedara mucho tiempo de vida incluso sin mi ayuda. La risa de Sara estaba teñida de un desprecio totalmente manifiesto hacia esa mujer que solo era su superior de nombre. Incluso sin mí aquí para darles el XP06, ¿crees sinceramente que estos rebeldes podrían haber sobrevivido mucho más tiempo dentro de un hoyo caótico como este? Les expliqué todos los efectos y los efectos secundarios antes de administrarles el suero. El requisito de elegibilidad para recibir una inyección también daba prioridad a aquellos con los síntomas más graves de corrupción de éter. ¿Por qué si no la gente querría saltarse la cola solo para recibir su inyección un poco antes? La comisura de los labios de Sara se curvó en un arco burlón. El francotirador que había contratado no era diferente. Ya estaba gravemente afectado por la corrupción del éter debido a las largas misiones en el abismo y a la escasez crónica de suministros. Lo que la gente llamaba rebeldes no eran, al final, más que asaltantes de Hollow Raiders con un equipo ligeramente mejor. Iseldra comprendía perfectamente todo lo que Sara decía. Sin embargo, comprenderlo no significaba que hubiera aceptado los métodos. Una inquietud latente aún persistía en su interior. Pero cuando pensó en su objetivo, en el deseo que necesitaba para llegar hasta el final, apartó de su mente aquel sentimiento errante. Ya basta de eso. ¿Cómo va el proyecto Ruido Blanco? Ya ha burlado a la perfección los sistemas de vigilancia de Nueva Eridu. Nuestros movimientos han quedado ocultos. Solo queda esperar el momento oportuno para actuar. Mientras hablaba, una sombra cruzó los ojos de Iseldra, breve pero inconfundible. Un atisbo del odio que albergaba. Hay cosas que no pueden permanecer enterradas para siempre, ocultas a la luz. Hay personas que no pueden mantenerse por encima de todos los demás eternamente, durmiendo sin preocupaciones. Iseldra le lanzó una última mirada a Sara, luego se dio la vuelta sin decirle una palabra más y salió de la tienda. Ha llegado el momento de que Nueva Eridu pruebe el amargo fruto de su propia cosecha. Una vez que Iseldra se hubo marchado por completo, Sara se quedó mirando en la dirección en la que había desaparecido, repasando mentalmente sus últimas palabras. En ese punto, no podría estar más de acuerdo. Solo que algo se le había ocurrido claramente a Sara. Su expresión cambió a una actitud juguetona, y una luz fría y burlona se reflejó en sus ojos. ¿De verdad eres tan leal como aparentas, mi querido gran obispo? Igual por ciento buscar. Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Jujutsu X Mieruko. Oh no, yo también soy una villana. Vamos a alcanzar estos objetivos. 100 piedras de poder igual 1 capítulo extra para el público. Reflexiones de los creadores Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 162. La joven amante. La casa de Geno. Al ver a Twiggy sentada en el sofá mientras él mismo saboreaba el café que ella misma había preparado, Geno no podía quitarse de encima una sensación de irrealidad, como si todo aquello perteneciera a otra vida. Parecía que no había estado aquí en muchísimo tiempo. Ya veo. Es una situación bastante complicada. ¿Y qué piensas hacer con el ingeniero? ¿La ingeniera? ¿Te refieres a Grace? Twiggy asintió levemente. Un giro inesperado, pero para Twiggy, tal vez no del todo indeseado. Al menos confirmó que algunas de sus teorías eran viables. La verdad es que no lo sé. La salvé porque no quería que muriera así sin más. En cuanto a lo que vendrá después, no he pensado en eso. Geno contempló la superficie tranquila de su café, con una expresión difícil de descifrar. Tal como había dicho, actuó por instinto, pura y simplemente. No se detuvo a considerar las consecuencias que eso pudiera acarrear. Bueno, dejémoslo en manos de los peces gordos. No es nuestro problema. Pero hablando de eso, ¿aún tienes algo que decirme? Dejó de lado el tema de Grace y miró a Geno, solo para descubrir que había desaparecido. Lo siento. Sé que me equivoqué.
Aún sin entender a dónde había ido, Twiggy giró la cabeza y lo encontró arrodillado a su lado en una postura de cojeza perfecta, con la frente casi tocando el suelo. Tras una inspección más minuciosa, se pudo observar un teclado bajo sus rodillas. Al parecer, el hombre se había esforzado por hacer la experiencia más dolorosa para sí mismo. ¿Qué demonios estás haciendo? El rabillo del ojo de Twiggy se crispó. Le costaba mucho mantener la compostura ante las payasadas de Geno. Ahí estaba. Esa sensación familiar, como si hubiera regresado hasta el pasado. Dicen que incluso las parejas más enamoradas tienen algunos días al mes en los que les encantaría estrangularse mutuamente, pero a Twiggy ese impulso la invadía prácticamente a diario. Fue solo durante el tiempo que Geno estuvo fuera, en Wifeidi, cuando ella finalmente pudo disfrutar de un raro momento de paz y tranquilidad. Sobre el compromiso entre Alice y yo, la verdad es que, Geno levantó la cabeza, queriendo explicarse, para dejar claro que no había estado precisamente deseoso de aceptar el acuerdo. Pero justo cuando las palabras estaban a punto de salir de su boca, una imagen de Alice dulce y absolutamente adorable se negaba a abandonar su mente por mucho que lo intentara. Y entonces, vagamente, juraría que volvió a sentir en sus labios el rastro de aquel sabor fresco y dulce a zanahoria, y lo que fuera que estuviera a punto de decirse le fue de las manos, bajando silenciosamente por su garganta. ¿Tú y ese conejito? No te preocupes. No me importa. ¿Qué? Estás rompiendo conmigo. En el momento en que Twiggy dijo que no le importaba, Geno entró en pánico absoluto. No me importa igual, no me importa igual, ya no te amo igual, se acabó. En el instante en que esa elegante ecuación se formó en su cabeza, le golpeó como un rayo. Toda su energía se esfumó de golpe. ¿Cómo es posible que hayas llegado a esa conclusión? Ella no podía soportarlo más. Simplemente no podía soportarlo más. Twiggy ya no tenía paciencia para las espectaculares piruetas mentales de su novio. Se puso de pie y le dio un buen golpe en la cabeza. La familiar sensación que surgió de la parte superior de su cráneo lo tranquilizó al instante. Lo siento. Creo que tuve un pequeño lapsus. En cualquier caso, no soy el tipo de novia que se obsesiona con estas cosas. Como la persona con la que pretendo pasar mi futuro, puedo permitir que mi corazón sea inconstante. ¿Eh? ¿Qué? ¿De verdad así va el guión? Geno miró a Twiggy con expresión inexpresiva, como si acabara de escuchar algo trascendental. Fue entonces cuando Twiggy recordó. Como etéreo, prácticamente no conocía las leyes ni las costumbres de Nueva Eridu. Tras una breve explicación, Geno finalmente lo entendió, pero la perplejidad en su corazón no había disminuido ni un ápice. Twiggy, ¿de verdad no te molesta ni un poquito? El novio de su novia se había involucrado públicamente con otra persona y, para colmo, lo había contado al mundo entero. ¿Acaso alguna mujer en el mundo del espectáculo no tendría algo que decir al respecto? ¿Qué tiene de malo? Cuanto más capaz es una persona, más atrae la atención de los demás. Fíjense en cualquiera de los capitalistas de Tops. ¿Cuál de ellos no tiene una casa llena de esposas? ¿De dónde creen que salen todos esos niños que se pelean por las herencias? Twiggy lo había pensado bien. Jamás podría mantener a Geno a su lado para siempre, ni por razones prácticas ni por sentimentales. Jamás se aferraría a él con tanta fuerza como para destruir lo que fuera que tuvieran. Ella quería que Geno se desarrollara como persona a su propio ritmo, sin depender siempre de ella para todo. Aunque eso significara que tendría que repartir pedazos de un amor que una vez le perteneció solo a ella. Y uff. Pensarlo así sí que me dolió un poco, la verdad. Pero Twiggy no se arrepentiría. Su cuerpo no iba a resistir mucho más. Si las cosas no salen como espero, al menos no sufrirá tanto. Sacudió la cabeza para apartar los pensamientos que la invadían, echó un vistazo ajeno, que aún estaba algo aturdido, y lo agarró del brazo, tirando de él hacia la puerta. Espera, ¿vamos a salir? ¿Necesitamos comprar algo? No. Quiero enseñarte mi nuevo laboratorio. Ven conmigo. ¿Eh? ¿Nuevo laboratorio? Oh, ¿era esta la que había planeado con el abuelo Tai? ¿Ya habían comenzado la construcción? Cogieron el coche. El trayecto fue corto, su casa estaba cerca y en pocos minutos llegaron. Al observar a los trabajadores colocando los cimientos y preparándose para levantar la estructura, Geno no pudo evitar maravillarse de la rapidez con la que se movía la familia Timefield. Buen progreso. En una semana más o menos debería estar prácticamente terminado. Tiene toda la razón, mi señora. Arnold, el mayordomo principal, apareció junto a Geno y Twiggy sin que ninguno de ellos se diera cuenta, e hizo una reverencia silenciosa.
Pero eso era casi irrelevante. Lo que realmente acaparaba la atención de Geno era la forma en que Arnold se dirigía a Twiggy. ¿Mi señora? ¿Quién, exactamente? La señorita Twiggy, por supuesto. Como su novia, joven amo Geno, la señorita Twiggy es la joven ama de casa de toda la mansión de Timefield. La mente de Geno se quedó en blanco. ¿Qué clase de lógica era esa? ¿Acaso no debería ser un forastero en esa familia? ¿Cuándo se había convertido exactamente en el heredero de Timefield? Entonces, de repente, lo recordó. En el hospital, el viejo maestro Timefield había dicho algo sobre que Geno lo llamara abuelo y lo reconociera oficialmente como nieto. ¿Seguro que no hablaba en serio? Geno había supuesto que solo era una cortesía. En efecto. El maestro ha anunciado formalmente al mundo exterior que usted será adoptada por la familia Timefield, con derechos de herencia iguales a los de la señorita Alice. Arnold le explicó todo a Geno, lo que solo consiguió dejarlo aún más estupefacto. ¿De verdad una persona cuerda podría hacer esto sin más? Esto era incluso más absurdo que sacar de la calle a un hijo ilegítimo secreto y entregarle la herencia familiar. Sin embargo, independientemente de si Geno aceptaba o no todo aquello, ya se había convertido en un hecho. No había nada que pudiera cambiar. ¿Y qué hay de Alicia? Geno planteó una nueva pregunta. Después de todo, si ahora era adoptado por la familia Timefield, eso lo convertiría esencialmente en el hermano mayor de Alice. ¿Acaso eso no invalidaba su compromiso? El compromiso, por supuesto, se llevará a cabo según lo planeado. Las leyes y estatutos de Nueva Eridu nunca han estipulado explícitamente que un hombre solo pueda tener una esposa, así que su matrimonio con la señorita Alice no presenta ningún conflicto. Y como dijo el maestro, ¿por qué dejar que la buena fortuna se dirija a extraños? Arnold ofreció este relato con perfecta serenidad e impecable cortesía, mientras que el rostro de Geno adoptó la expresión de un hombre que intenta comprender la filosofía fundamental del universo, abrumado por una avalancha de información, completamente desconcertado. Al final, solo pudo formular un pensamiento. Bueno. Supongo que realmente debo agradecerte por todo esto. Igual por ciento al Noob-chan en P para más. Igual por ciento nueva historia. Jujutsu X Mieruko. Oh no, yo también soy una villana. Ayúdanos a desbloquear estas recompensas para la comunidad. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra para todos. Reflexiones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 163. Solo quería probar si podía cargar. Tras escuchar la explicación del mayordomo a Arnold, Geno, que apenas había logrado asimilarlo todo, pareció recordar algo de repente y giró la cabeza bruscamente para mirar a Twiggy. ¿Ya sabías esto? No hace tanto tiempo, de hecho, esta misma mañana. El viejo amo, digo, el abuelo Time me lo contó él mismo. Twiggy casi dejó escapar instintivamente la expresión viejo amo otra vez, pero una mirada a la expresión de Arnold, esa inconfundible cara de si lo dices, voy a volver a denunciarte, y entonces tendrás que lidiar tú solo con un viejo amo lloroso y haciendo una rabieta hizo que se tragara el título en silencio. Al recordar cómo había transcurrido todo, la expresión de Twiggy se ensombreció ligeramente. Y Geno, por su parte, ya había descubierto exactamente por qué Twiggy se había estado comportando de forma tan extraña. Ah, así que por eso usaste Tops como ejemplo. Ahora entiendo. Geno supuso que, dado que Twiggy ya estaba al tanto de todo el acuerdo, debía haber decidido tragarse su orgullo y compartir marido con Alice de buena gana, todo porque de esta manera tendría mejores perspectivas y más apoyo para sí misma. Mi amada consorte. Tu emperador te ha hecho daño. Twiggy echó un vistazo al rostro de Geno, esa expresión de comprensión inmediata seguida de una mueca de sordidez espectacular, y supo sin lugar a dudas que había malinterpretado algo por completo. Pero no tenía ganas de ocuparse de él. Le lanzó una mirada fulminante, se dio la vuelta y volvió a supervisar el progreso de la construcción del laboratorio. Ya era casi de noche cuando finalmente decidieron marcharse. Pero justo cuando estaban a punto de regresar a casa, recibieron una llamada de los hermanos Uise y Bell. Hola. Bell. ¿Qué tal? Twiggy, ¿dónde estáis tú y Geno ahora mismo? En el instante en que se conectó la llamada, la voz de Bell se escuchó a través de la línea frenética, apenas pudiendo mantenerse entera, y Twiggy supo de inmediato que algo había salido mal. Cálmate, Bell. Cuéntame qué pasó. Necesitaba saber qué estaba pasando antes de poder ayudar de verdad. Vale, jadeo es Grace. Grace se ha desmayado.
Coleda y los demás no pudieron llegar hasta ti, así que vinieron a la tienda de vídeos. Ven aquí, por favor. Grace se desmayó. Eso dejó perplejos tanto a Geno como a Twiggy. ¿Podría haber ocurrido algún problema con la pulsera? Después de todo, el cuerpo de Grace ya estaba parcialmente etéreo. Era lógico que su situación difiriera un poco de la de Geno. Con ese pensamiento en mente, Twiggy no se atrevió a perder ni un segundo más. Saltó al coche y pisó el acelerador a fondo en dirección a la sexta calle. Un sujeto experimental tan singular, una situación tan grave. Tenía que llegar allí rápido. De camino a casa, pasaron por algunos aparatitos que podrían resultarles útiles, y al poco tiempo llegaron a Random Play. La puerta apenas se había abierto cuando casi chocaron de frente con Belle, un retrato andante del pánico apenas contenido. Geno. Twiggy. Por fin están aquí. Grace está muy mal. Vengan a verla, rápido. Los agarró a ambos de la mano y salió corriendo hacia el estudio trasero. En cuanto entraron, encontraron a varias personas de Belobog Heavy Industries agrupadas alrededor del sofá. Era evidente que Grace había estado tendida allí. Quítate de en medio. Déjame echar un vistazo. Twiggy apartó al grupo con una autoridad natural y luego se agachó para evaluar el estado de Grace. Grace yacía inmóvil en el sofá, con el rostro surcado por un leve dolor, mientras todo su cuerpo crepitaba intermitentemente con arcos eléctricos, como un robot con un cortocircuito. Tras evaluar la situación, Twiggy miró a Grace con una expresión bastante difícil de descifrar, luego dirigió una mirada a Geno y Coleda, y finalmente se volvió hacia Belle. Belle, ¿dónde está tu enchufe? ¿Eh? ¿Por qué de repente necesitas eso? No tenía ni idea de lo que Twiggy estaba tramando, pero Belle, con diligencia, localizó lo que le había pedido. Twiggy tomó el enchufe y, sin previo aviso, se lo puso directamente en los dedos a Grace, conectándolos entre sí. Se oyó un crepitante BZZT, unos cuantos destellos de electricidad recorrieron la habitación, y entonces los únicos sonidos que quedaron fueron una fuerte inspiración colectiva de todos los presentes y un extraño y prolongado gemido. ¿Eh? ¿Un gemido? El grupo se giró al unísono para mirar el gran ojo azul en la pantalla del ordenador. Los ojos de Fairy giraban de puro y absoluto placer. La expresión de su rostro era la de alguien que acababa de terminar un tratamiento de spa completo. Completamente satisfecha. Listo. Pronto se le pasará. Twiggy volvió a enchufar el cable a la pared, con el rostro completamente inexpresivo. Todos se quedaron allí un poco aturdidos, pero, efectivamente, observaron cómo Grace comenzaba a moverse poco a poco. Cuando abrió los ojos, parpadeó un par de veces, con expresión completamente perdida. ¿Dónde estoy? ¿Por qué me mira todo el mundo? Menos mal que por fin has despertado. Nos has dado un susto de muerte. Tras revivir a su bella durmiente, la gente de Belobog Heavy Industries finalmente exhaló un suspiro colectivo y luego se dirigió a Twiggy para expresarle su agradecimiento. De nada. Solo recuerda no volver a meter los dedos en enchufes con corriente. No es para tanto, ¿verdad? ¿Metiendo los dedos en un enchufe? Coleda escuchó eso y dirigió una mirada sospechosa a Grace. Grace, por su parte, parecía completamente avergonzada. Bueno, solo quería ver si mi cuerpo podía cargarse directamente, como los niños, quiero decir, miren, ya puedo generar electricidad, ¿no? Resultó que, tras regresar a Industrias Pesadas Belobot, Grace se había emocionado muchísimo y enseguida empezó a experimentar consigo misma. Como antes había podido descargar electricidad, pensó que podría ser como los mecánicos. Capaz de obtener energía directamente de una fuente para alimentarse. Así que, en un momento de impulsividad inspirada, metió la mano en un enchufe. Grace dijo esto mientras se frotaba la nuca, intentando disimular su enfado, pero Coleda se levantó de un salto y le propinó un fuerte golpe en la cabeza. Lo siento muchísimo. Mi estúpida hermana mayor nos ha causado muchos problemas a todos. Coleda empujó a su hermana mayor y la obligó a disculparse con Wise y Belle en nombre de todos. Después de todo, este era el tipo de travesura que cualquier persona con un coeficiente intelectual superior a 6 sabría que no se debe hacer. Y, sin embargo, este maníaco mecánico en particular lo había hecho de todos modos. En realidad no es tan grave. Mientras ella esté bien, eso es lo que importa. Belle se sintió un poco incómoda al recibir una disculpa tan solemne, especialmente cuando la persona en cuestión era alguien a quien conocía. Eso lo hacía aún más extraño. De acuerdo, como Grace está bien, nos marcharemos entonces. Un momento, presidente.
Ya que está aquí, podríamos aprovechar para hablar también de ese otro asunto. Colega, que estaba a punto de marcharse, se detuvo en seco al oír las palabras de Ben Big. Algo acababa de recordarle. Metió la mano en su bolso y sacó un disco duro. Casi lo olvido. Proxy, esta es una caja negra que encontramos en el prototipo, pero parece que papá le puso algún tipo de cifrado especial. ¿Podrías echarnos una mano? Dicho esto, Coleda extendió el disco duro. Bell lo cogió, le echó un vistazo y luego lo insertó en el disco duro para realizar un diagnóstico. Ada, pagamos 5 veces la factura de la luz para que tengas comida. Seguro que puedes resolver esto, ¿verdad? Maestro, con mucho gusto le ayudaría. Sin embargo, dada la capacidad de procesamiento disponible de su sistema y sus requisitos en cuanto al tiempo de descifrado y el consumo de energía, no le recomendaría que realizara este trabajo solo mientras usted está fuera de casa. Al oír a Fairy decir eso, la mente de Belle inmediatamente recordó la vez que Fairy, ella sola, se había gastado el equivalente a 3 meses de facturas de electricidad durante aquella incursión en Ollou. Su rostro se ensombreció en consecuencia. Igual por ciento leer más. Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Homelander. Fundando la Asociación de Héroes. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra para todos. Reflexiones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 164. Confiando al huérfano. Bueno, ¿qué tal si pagamos nosotros mismos la factura de la luz? Coleda se rascó la cabeza, genuinamente sorprendida de que aquella cosa consumiera tanta energía. No pasa nada, Coleda. Aunque la electricidad no fuera un problema, de todas formas no tenemos suficiente potencia de procesamiento para ello. Wise intervino desde un lado y trató de calmar a Coleda, que de repente se había vuelto demasiado derrochadora. No podían permitirse que Fairy se dedicara por completo al descifrado las 24 horas del día. Eso complicaría sus operaciones diarias. Según la información disponible, hay un hacker operando en Interknock bajo el alias Ren. Por su historial, parece encajar perfectamente con sus necesidades actuales. Nicole, de Cunningares, también ha tenido tratos previos con este individuo. Fairy no había podido resolver el problema por sí misma, pero había dado con alguien que sí podía. En el fondo, por supuesto, había otro candidato que consideraba aún más idóneo para el puesto. El problema era que no tenía ni idea de dónde se encontraba esa persona en ese momento. Ren, ¿eh? He oído hablar de ellos. Dicen que son bastante buenos. Se apoyó la barbilla en la mano, repasando mentalmente lo que sabía sobre Ren. El perfil sí cumplía con sus criterios. En ese caso, me pondré en contacto con Nicole. Sabiéndola, no desaprovechará la oportunidad de saldar una deuda de favores como esta. Dicho esto, Bell se hizo a un lado para hacer la llamada. Mientras tanto, Geno y el resto del equipo de industrias pesadas de Belobok finalmente se marchaban. Antes de irse, Geno se acercó a Coleda y a los demás y les entregó un papel con una dirección. Si surge algo más, pueden encontrarnos aquí. Estaremos aquí por mucho tiempo. Era la dirección del laboratorio que aún estaba en construcción. Por el momento, ese era el único lugar donde tenían alguna actividad. Entendido. Gracias, Geno. Coleda miró a Geno, con los ojos llenos de sincera gratitud. El estado de Grace no era lo que nadie llamaría bueno en ese momento, y si aún podía considerarse plenamente humana era una incógnita, pero al menos estaba viva. Y todo fue gracias al hombre que estaba parado frente a ella. Oye, no es nada, ¿qué puedo decir? Solo soy un buen tipo. Geno se encogió de hombros y sonrió mientras despedía a Coleda y a los demás. En el instante en que desaparecieron de su vista, su expresión cambió por completo. Se volvió hacia Twiggy. Entonces, ¿cómo está ella? Twiggy tenía los ojos cerrados, recostada contra el sofá, con el rostro inexpresivo. Tranquilo. Está sana. Su cuerpo ha sufrido cierta corrupción de éter y ha generado un núcleo, pero en esta etapa el componente humano aún constituye la mayor parte. Mientras trataba la afección de Grace, Twiggy aprovechó la oportunidad para evaluar también su estado de eterialización. El resultado fue exactamente como ella lo había descrito. Aparte del núcleo ahora presente dentro de su cuerpo y la capacidad de manipular corrientes eléctricas, no había ninguna otra anomalía. Eso es un alivio. Esperemos que no surja ningún otro problema más adelante. Si surge algún problema, puede pasarse por el laboratorio un par de veces más.
Me viene de maravilla, últimamente me estoy quedando sin material de investigación. ¿Eh? ¿No te traje hace un momento el cadáver de un espectro sacrificial y un núcleo? Geno estaba desconcertado. En cuanto regresó, le envió el núcleo del espectro sacrificial y los restos embotellados directamente a Twiggy. Aún recordaba lo visiblemente emocionada que estaba ella. ¿Ese núcleo? Ya se lo presté a alguien para pescar. En cuanto a los restos, son los mismos que los de la mano con la que te topaste antes. Nada que merezca la pena investigar. Lo dijo todo sin rastro de preocupación, y luego bostezó, dejando escapar algunas lágrimas que se le escapaban por las comisuras de los ojos. Geno, que apenas entendía lo que estaba pasando, se rascó la cabeza. ¿Pescar? ¿Qué demonios podrías pescar con algo así? ¿Un monstruo marino? Bueno, se está haciendo tarde, deberíamos irnos. Wise, Bell, nos vemos por ahí. Buen viaje. Que no te dé la puerta. Wise estaba tecleando en su teléfono, aparentemente intentando aprovechar alguna oferta relámpago, sin prestarles la menor atención a los dos. Ahora que lo pienso, tenía sentido. Desde que conocieron a esos dos, Geno y Twiggy habían estado pasando por allí casi a diario. En algún momento, simplemente dejaste de andarte con rodeos. En el viaje de regreso, ni Geno ni Twiggy dijeron gran cosa. Esta vez, Geno era quien conducía. Twiggy, con la cabeza apoyada contra la ventana, se quedó dormida al poco tiempo. Jadeo y ZZZ ja, un perfil lateral muy mono. Adquirido. Desde el asiento del conductor, Geno miró a Twiggy completamente desprevenida, mostrándole una faceta de sí misma que rara vez dejaba ver y una cálida y satisfecha sonrisa se dibujó en su rostro. Qué curioso. Parece que ha pasado muchísimo tiempo desde que tuvimos un rato a solas, y apenas ha pasado un mes. Todavía no comprendía del todo cómo se había convertido de repente en alguien tan codiciado, ni por qué, de la nada, había acabado siendo el heredero de la familia Timefield. Pero Geno sabía una cosa con certeza. Twiggy jamás haría nada para perjudicarle. En todo aquello en lo que ella estuviera involucrada, nunca iba a ser algo malo para él. Dejando eso de lado, los sentimientos que aún no había logrado comprender del todo, y el hecho de que algún día tendría que enfrentarse al progenitor. Probablemente en eso era en lo que debería haber pensado más. La residencia Timefield, en algún lugar de Nueva Eridu. Tos, 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 tos. El viejo maestro Timefield, que por la mañana aún parecía bastante robusto, ahora yacía en la cama, aquejado por una tos incesante. Mi señor, su medicina. Arnold, su mayordomo, con el rostro cargado de preocupación, le acercó una bandeja a la cama. Una sola pastilla y un vaso de agua tibia. El viejo maestro Timefield se incorporó, se llevó la tableta a la boca y se la tragó de un solo trago. Transcurrieron varios minutos antes de que el color volviera lentamente a su rostro, pero el agotamiento que se reflejaba en él, el peso visible de su edad, dejaba claro a cualquiera que lo observara que no le quedaba mucho tiempo. Ja. Así que finalmente he llegado a mi límite, ¿eh? Mi señor, el mayordomo parecía querer decir algo más, pero el viejo amo levantó una mano para detenerlo y entonces habló. Arnold, ¿no entiendes por qué estaba tan decidido a que el joven Geno fuera mi nieto adoptivo? Sea cual sea su razonamiento, mi señor, estoy seguro de que es profundo. El mayordomo bajó ligeramente la cabeza. Había servido al hombre que tenía delante durante casi 40 años. Había estado a su lado desde la juventud del viejo amo. A través de su boda. El nacimiento de su hijo mayor. Luego el fallecimiento de la difunta amante. El crecimiento del antiguo cabeza de familia y el nacimiento de la joven. Y luego el accidente que se llevó al antiguo cabeza de familia. Arnold había pasado todo ese tiempo al lado de su viejo amo, diligente e inquebrantable, compartiendo sus risas y sus penas. Hacía mucho tiempo que lo consideraba parte de su familia. Lo que existía entre ellos había trascendido la relación de amo y sirviente. Y aún así, siempre se mantuvo fiel a sus principios como mayordomo. Hay cosas que un hombre en su posición no pide. Tos, viejo amigo, después de todos estos años, ¿crees que no te conozco? Seré honesto. No espero vivir para ver a Alice con su vestido de novia. Mi señor, déjame terminar, tos. Las emociones habían superado al viejo maestro Timefield, y este protagonizó otro violento ataque de tos. Arnold rápidamente le puso una mano suave en el pecho, ayudándolo a calmarse. Cuando finalmente el hechizo pasó, el viejo maestro dejó escapar un largo suspiro.
Y entonces, con voz tranquila y firme, comenzó a explicar el motivo de todo lo que había hecho. Igual por ciento buscar. Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Homelander. Fundando la Asociación de Héroes. Vamos a alcanzar estos objetivos. 100 piedras de poder igual 1 capítulo extra para el público. Reflexiones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 165. Así lo dice Timefield. Conozco mi cuerpo mejor que nadie. Todos estos años de investigación me han dejado completamente vacía. Décadas dedicadas al estudio de la ciencia del éter habían dejado al viejo maestro campo del tiempo gravemente devastado por la corrupción del éter, dando lugar a una serie de complicaciones. En aquel entonces, esperaba que el joven León continuara con mi trabajo, que yo pudiera jubilarme pronto y descansar tranquilo. Jamás imaginé que las cosas terminarían como terminaron. El León del que hablaba el viejo maestro era el padre de Alice. Leonel Timefield, el antiguo jefe de la familia Timefield. Tuvo un accidente de camino de vuelta del centro de investigación Glimmerstone Merke. Un choque de coches, según dijeron. Ja. Como si algo así pudiera ser una coincidencia. Y el cuerpo de Leonel estaba irreconocible. Lo que sea que le haya pasado antes de morir, fue una crueldad indescriptible. La familia Timefield puede ser una de las grandes casas de Nueva Eridu, pero nunca hemos estado en posición de enfrentarnos a los verdaderos poderes de esta ciudad. Una sola filial menor bajo el mando de Tops Glimmerstone Merke asesinó al jefe de nuestra familia y salió impune. Con cada palabra, el dolor en el pecho del viejo maestro se hacía más pesado, y entonces volvió la tos. Tos, 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 al fin y al cabo, sabían que no teníamos ningún apoyo. La familia Timefield no es más que un blanco fácil de manipular. La familia Timefield, a pesar de su prestigio como una de las grandes casas nobles de Nueva Eridu, no estaba afiliada ni a Tops ni al aparato municipal de la ciudad. Siempre había mantenido una posición cuidadosamente neutral. En tiempos normales, los sucesivos patriarcas de la familia habían sido voces de considerable autoridad en el campo de la ciencia del éter, y eso, sumado a su reputación entre la gente común, había bastado para disuadir a la mayoría de enemistarse con ellos. Pero en el momento en que alguien sobrepasaba sus límites, la familia Timefield no era más que un canario dorado. Lo suficientemente bonito como para mirarlo, y tan fácil como atraparlo. Así pues, más allá de la reputación y la riqueza, lo que la familia Timefield necesita sobre todo de cara al futuro es fortaleza y contactos. Dicho esto, el viejo maestro Timefield respiró hondo y cerró los ojos como si luchara consigo mismo antes de volver a hablar, con la voz teñida de una silenciosa desolación. Alice aún es muy joven. En los últimos años, he hecho todo lo posible por fomentar su educación, tanto académica como en lo que respecta a sus propias habilidades, pero todavía no tiene la madurez suficiente para inspirar respeto en las personas importantes. Al reflexionar sobre ello, su mente se desvió hacia la cabeza de la familia Oshimi, una casa que en muchos sentidos se parecía a los campos del tiempo. Esa mujer, al menos, nunca había dado motivos para que nadie cuestionara su fortaleza. Mis días están contados. Sí, después de mi muerte, esta familia termina en manos de Alice. ¿Cuánto tiempo podrá resistir realmente? Fue solo en ese momento cuando Arnold sintió que todo encajaba. Por fin, todo tenía sentido. ¿Así que por eso elegiste al joven maestro Geno? Sí. El chico Geno, no lo conozco desde hace mucho, pero siempre me ha transmitido una calidez genuina. Y en su trato con los demás, no tiene ni una pizca de hipocresía. Es refrescantemente sincero. Pero lo más importante, sabe pelear. El viejo maestro Timefield hizo una pausa, pensando en la extraordinaria habilidad de combate de Geno y luego en su identidad como etéreo y al final simplemente negó con la cabeza. Y esa joven llamada Twiggy, cuyas técnicas domina algún día tendrán repercusiones en todo Nuevo Eridu. El viejo Timefield miraba por la ventana. Una luna llena se elevaba lentamente, iluminando todo el cielo nocturno. Una visión, pensó, de lo que el futuro de la familia Timefield podría llegar a ser. Sus ojos se iluminaron por un instante con algo parecido al asombro. Sería una era de estrellas deslumbrantes. Es una lástima que no vaya de vivir para verlo. Así que su intención es utilizar al joven amo Geno como medio para dar a la señorita Twiggy a la nave del campo del tiempo. Ante la conjetura de Arnold, el viejo maestro Timefield no ofreció ninguna negación. Como pionera de la nueva era, lo que le falta es una nave que pueda comandar. El Timefield cumple perfectamente con ese propósito.
Y con ella al mando, esta nave tendrá, al menos, un lugar en la era venidera. El viejo maestro Timefield lo había pensado bien. Si aseguraban a Geno, Twiggy lo seguiría. Con la fuerza y la influencia como doble garantía, la familia Timefield podría llegar mucho más lejos de lo que jamás podría por sí sola. E incluso si ambos fracasaban en su intento, aún quedaba la familia Mayflower Municipal como última red de seguridad, lista para acogerlos y mantenerlos a salvo. Con todo lo que la familia Timefield tenía para ofrecer, servir como casa de huéspedes para los Mayflower sería más que suficiente. En ese momento, el barco podría llegar a su fin, pero se convertiría en un suministro para un navío mucho más grande, en lugar de ser destrozado por piratas codiciosos. Y, la señorita misma. La luna afuera se ocultaba poco a poco tras un velo de nubes. Cuando el mayordomo mencionó de repente a la única nieta legítima del viejo amo, los ojos del viejo amo Timefield se ensombrecieron una vez más. Ah, en todo esto, me temo que a quien más he perjudicado es a Alice. Todos sus acuerdos habían sido perfectamente legales, y cada uno de ellos una inversión sólida sin ningún resultado negativo. Pero, ¿qué mujer, cabía preguntarse, compartiría voluntariamente a su marido? No es que importara mucho si Alice no sentía nada por Geno. En ese caso, como la legítima dama de la familia Timefield y dado el carácter de Geno siempre sería tratada con el cariño y el respeto que se le debe a una hermana menor querida. De eso no tenía ninguna duda. Pero el problema era que ambos sentían algo el uno por el otro. El inepto de Geno parecía no haberse dado cuenta, pero ¿cómo podía pasar desapercibido algo así para un hombre tan astuto como el viejo maestro? Y precisamente por eso no había roto el compromiso. Porque si ese vínculo se rompía, las esperanzas de Alice se desvanecerían aún más. Como patriarca, era su deber velar por la estabilidad de la familia y la seguridad de las generaciones venideras. Como abuelo, la felicidad de su nieta era algo a lo que no estaba dispuesto a renunciar. No podía ser puramente racional, pero tampoco podía dejarse guiar únicamente por sus sentimientos. Esa contradicción lo atormentaba, y con ella, su enfermedad no hizo más que empeorar. Al final, lo único que podía hacer era esperar que sus hijos y nietos encontraran su propia fortuna. Ah, tilde tos, tos y mi señor, dos largos suspiros, y entonces la habitación volvió a sumirse en el silencio. Lo que ninguno de los dos sabía era que, justo al otro lado de la puerta, un par de pequeñas orejas habían escuchado atentamente hasta la última palabra de la historia. El lugar de Geno. Tras un momento de intimidad con Twig que llevaba mucho tiempo esperando, entró al baño para asearse. Se quedó de pie frente al espejo de cuerpo entero, contemplando su propio reflejo indistinguible del de cualquier ser humano y no dijo nada. Su rostro estaba completamente inexpresivo. Entonces, por un impulso repentino, intentó quitarse la pulsera de la muñeca. En el instante en que la aflojó aunque fuera un poco, una presión aplastante inundó todo su cuerpo. Era el tipo de agonía que se siente al exhalar hasta la última bocanada de aire de los pulmones mientras uno está atrapado en el vacío. Un vacío total y asfixiante. El rostro de Geno se enrojeció de un rojo intenso y alarmante, y su cuerpo comenzó a mostrar signos de desintegración. El instinto se apoderó de él. Se volvió a poner la pulsera. Se miró a sí mismo la limpieza que acababa de hacer, completamente desperdiciada y no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta, regresó al baño y se aseó de nuevo. Igual por ciento Al-Nuf-chan. Igual por ciento nueva historia. Homelander. Fundando la Asociación de Héroes. Ayúdanos a alcanzar estos objetivos. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra, para todos. Reflexiones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 166. Bienvenida a casa, hermana. Así transcurrieron 3 días, y Geno disfrutó de un breve período de vida tranquila y ordinaria. Twiggy seguía siendo la misma de siempre. Iba y venía entre el laboratorio y la obra, preocupándose por cada pequeña cosa que no le satisfacía. Wise y Bell, además de hacer todo lo posible por ponerse en contacto con Ren, habían aceptado algunos pequeños encargos por su cuenta, intentando así reducir su factura de electricidad, que estaba terriblemente abultada. En cuanto a Geno, aparte de ser arrastrado por el viejo maestro Timefield a algunos eventos nocturnos inevitables, pasó la mayor parte del tiempo encerrado en su oficina, dando los últimos retoques a su próximo juego. Ah, y luego estaba Nekomata. Esa gatita había estado corriendo por todo Nuevo Eridu a todas horas, día y noche, persiguiendo su nuevo trabajo. Apenas había logrado volver a casa 2 veces en todo ese tiempo.
En los 2 días que habían transcurrido desde que Geno regresó, solo la había visto una vez, y ni siquiera entonces ella había logrado saludarla apresuradamente antes de marcharse de nuevo a toda prisa. Jaja, todos están ocupados. Mejor ocupado que no estarlo, supongo. No dejes que la espera se convierta en arrepentimiento. Recuerda visitar a tus hijos mayores cuyos hijos ya se han independizado. Cállate la boca. Vuelve al trabajo. El abuso en el lugar de trabajo es un delito penal. Las inteligencias artificiales no tienen derechos humanos. HMPH. Los ojos de Fairy se arrugaron en un pequeño puchero 2 veces, y luego desapareció de nuevo en la pantalla de la computadora de Geno para continuar trabajando. Para recuperar los 3 meses de electricidad que había gastado, Wise y Bell habían vuelto a alquilar a Fairy a Geno. Y aunque nuestra magnífica e inteligentísima señorita estaba profundamente disgustada, ante la cruda realidad financiera, no tuvo más remedio que someterse una vez más. Más importante aún, y anoten esto, tomen nota de este punto. Aún así, la verdad es que me gustaría tener uno propio. Un administrador doméstico personal con inteligencia artificial. Fairy podía ser un poco traviesa en ciertos momentos, pero dejando eso de lado, era extraordinariamente útil. Una sola persona, o mejor dicho, una IA, podía gestionar la carga de trabajo de más de 30 personas haciendo horas extras en el estudio. Y lo único que había que pagar era una factura de luz mínima, prácticamente insignificante. Una ganga, la verdad. Justo cuando Geno se estaba absortando en esa ensoñación, la recepcionista del estudio, Emily, que había venido a ayudar, abrió la puerta de su oficina. MHM. Jefe, alguien ha venido a verlo. HM. ¿Quién es? MMM. Ambi, y una mujer que no reconozco. Rubia, muy alta. Geno se sorprendió un poco al oír eso. Ambi había venido a buscarlo hasta aquí. ¿Y había traído a alguien que él no conocía? ¿Qué demonios estaba pasando? Incapaz de comprender lo que ocurría, Geno se puso de pie y siguió a Emily hacia la entrada principal del estudio. En el instante en que la puerta se abrió, todo encajó a la perfección. El número 11. Y tú debes ser Trigger, ¿verdad? ¿Cómo llegaron ustedes dos hasta aquí? Los visitantes no eran otros que el número 11 y Ambi, miembros del escuadrón óvulo de la Fuerza de Defensa, con quienes ya se había cruzado anteriormente en la guarida de Wayfady. La número 11, al igual que Twig y Ambi, provenía del escuadrón plateado, lo que significaba que compartía el mismo rostro que ellas. No es de extrañar que Emily las hubiera confundido. Ha pasado mucho tiempo, señor Geno. Trigger lo saludó cortésmente. La dirección era una que Geno les había dado antes, para que si algún día llegaba una nueva herida, no anduvieran perdidos. Sí, lo tiene. Ah, ¿qué estás mirando? Tras devolver el saludo, Geno se percató de que la número 11, desde el momento en que había entrado, había estado escudriñando la habitación sin parar, como si buscara algo. Estoy buscando cualquier señal de mis hermanas. Parece que no están aquí. Tengo motivos para sospechar que me estás engañando. La número 11 se puso las manos en las caderas. Las gafas que llevaba le impedían descifrar su expresión, pero Geno no necesitaba verle la cara para saber qué disparate rondaba por su cabeza. Por supuesto que no están aquí. Este es mi estudio de videojuegos. Si quieres verlos, deberías ir al laboratorio de Twiggy. Geno los miró a ambos y suspiró en silencio, con un suspiro discreto. Era evidente que no tenía ni idea de dónde estaba el laboratorio de Twiggy. Regresó a su oficina de buscar una chaqueta, se la puso y luego se giró para mirarlos. Vamos. Te llevaré con ellos ahora mismo. Dicho esto, nos guió hasta la puerta y bajó las escaleras para arrancar el coche. Trigger y el número 11 intercambiaron una mirada y, con cierta indiferencia, lo siguieron. Una vez en el coche, de camino al laboratorio, Geno les preguntó qué los había traído a Nueva Eridu. ¿Acaso se trataba de otro incidente extraño que requiriera la intervención de las fuerzas de defensa? Nada de eso, señor Geno. Simplemente estamos de vacaciones. No es que fuera exactamente voluntario. En comparación con la serenidad de Trigger, la número 11 permanecía sentada con los brazos cruzados, observando el paisaje que pasaba. Una sombra parecía cernirse sobre ella. No lograba comprender lo que pensaban sus superiores. Con Geno basta. Ya veo. ¿Hay otros escuadrones de permiso además de ustedes dos? Apenas había pronunciado las palabras cuando Geno se mordió la lengua en silencio. Una pregunta completamente inútil. Efectivamente, la respuesta de Trigger no reveló nada. Me temo que eso es información clasificada.
No, eso fue una imprudencia por mi parte. Ah, aquí estamos. La conversación en el coche no duró mucho más. Poco después, los tres se detuvieron frente al laboratorio provisional que Geno había organizado una vez para Twiggy y los demás. Twiggy, mira a quién he traído, Woa, Woa, Woa. Geno se había acostumbrado tanto a pasarse por casa de Twiggy cuando le apetecía que entró directamente sin llamar. Lo que había olvidado era que había pasado más de un mes desde su última visita. En ese tiempo, con el espacio ocupado enteramente por chicas, las integrantes del escuadrón plateado no habían sido precisamente meticulosas a la hora de mantener las cosas en orden entre ellas. Eran las vacaciones de verano en pleno apogeo, y el calor era insoportable. Nadie quería pasarse el día dando vueltas por el laboratorio con bata, sudando a mares. Eso iría en contra de todo el propósito. Ah, es Geno. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Vienes por Twiggy? Está en el baño. El número 6, mire detrás de él. ¿Detrás? Oh, alertado por el número 5, el número 6 finalmente se percató del rostro muy familiar que seguía ajeno. Número 5. Número 6. En realidad eres tú. El número 11 observó a los números 5 y 6 con sus ligeras camisetas sin mangas, y una oleada de sentimientos encontrados lo invadió de repente. Antes de venir aquí, había imaginado este reencuentro innumerables veces, pero ahora que estaba realmente frente a ellos, todas esas palabras que había ensayado se acumularon en la punta de su lengua, y se dio cuenta de que no sabía por dónde empezar. Ahí, como siempre, ahí parada con esa mirada inexpresiva. Ella y número 9 son tal para cual. No me compares con ese cabeza hueca. Al ser comparada con el número 9, la número 11 se sintió obligada a aclarar. Sí, a veces puede ser un poco despistada, pero hay un mundo de diferencia entre ser despistada y ser simplemente estúpida. Número 9 lloraría si te oyera decir eso. Pero, ¿no hay algo que importe un poco más ahora mismo? La número 6 sonrió, se dirigió con pasos ligeros hacia donde estaba la número 11 y la atrajo hacia un cálido abrazo, mientras su voz se suavizaba hasta convertirse en algo dulce. Bienvenido a casa, Arin. Igual por ciento aquí. Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Homelander. Fundando la Asociación de Héroes. Hemos establecido nuevos hitos para la comunidad. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra para todos los lectores. Reflexiones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 167. Trono familiar. Sí. Ya estoy en casa. Al devolverle los brazos al número 6, el número 11 se sintió, en ese preciso instante, completamente feliz. Esa clase de paz que solo se experimenta al recuperar algo que creías perdido, se posó sobre ella ahora, suave y profunda. La número 5 se acercó también y tocó suavemente la mejilla de la número 11, un rostro que había soportado quién sabe cuántas adversidades y que, sin embargo, permanecía terso e inmaculado. Su expresión era de una tierna calidez. La número 11 era la hermana menor del grupo. Y ahora, por fin, todos los miembros del escuadrón plateado estaban localizados. Mientras todas tenéis vuestro entrañable momento de hermandad, ¿creéis que podríamos dejarme hablar primero? Geno alzó una mano pequeña y tímida. Aparte de ese fugaz vistazo que había captado de cosas que probablemente no debía ver en el instante en que cruzó la puerta, todo su campo de visión se había oscurecido por completo en un instante. En ese momento, la pequeña mano de Trigger estaba apretada sobre los ojos de Geno, sellándolos por completo, aparentemente aterrorizada de que Geno pudiera salirse con la suya y disfrutar de una buena vista a costa de sus compañeros de escuadrón. PFF, Geno, pervertido. Un momento. Es culpa mía. Ante la acusación impasible del número 6, Geno dejó bien claro que se negaba a usar ese sombrero en particular. No es que lo hubiera hecho a propósito. Y, sinceramente, si alguien preguntaba, Twiggy llevaba mucho más que ellos. La postura de Geno era inquebrantable. Sus ojos eran el estándar de oro. Incluso entre hermanas clonadas a partir del mismo modelo, los resultados del desarrollo variaron enormemente de una a otra. Por supuesto, esto era algo que definitivamente no se decía en voz alta. Decirlo en voz alta era la mejor manera de ganarse una buena bofetada. Mientras tanto, Twiggy, que acababa de salir del baño, captó rápidamente el caos absoluto de la escena que tenía delante. En el momento en que se acercó, encontró a todos enredados en pequeños grupos de 2 y 3, y su mente se llenó rápidamente de signos de interrogación. ¿Qué estáis haciendo exactamente?
0. Tras una breve ronda de explicaciones, Twiggy finalmente comprendió la situación. Al mismo tiempo, número 5 y número 6 se habían vuelto a poner sus batas de laboratorio, aunque ahora cada una llevaba un pequeño ventilador portátil que le soplaba directamente en la cara sin parar. Ambas tenían una tolerancia pésima al calor. Nunca pensé que volvería a verte, Arin. Cuando Geno me lo dijo por primera vez, sinceramente supuse que te había confundido con otra persona. Twiggy se sentó en una silla, tomó un sorbo del café negro recién hecho que acababa de preparar y observó a la mujer que tenía enfrente con perfecta serenidad. Yo tampoco me lo esperaba. Que todos siguieran vivos. Pensaba que estaban todos muertos. La número 11 siempre había sido una persona directa y sin rodeos. Cuando hablaba, rara vez se molestaba en usar un lenguaje diplomático. Por suerte, Twiggy y los demás ya se habían preparado para la forma en que el número 11 se expresaba. Al fin y al cabo, así había sido ella desde que la conocían. Todo es gracias a Geno. Él simplemente, nos recogió de la calle, como si recogiera a un gato callejero. Oye, esa es una analogía bastante extraña, ¿no crees? No te dije que te levantaras. Bien. A un lado, Geno, a quien Twiggy obligaba a arrodillarse sobre un teclado como castigo por lo que había visto accidentalmente antes, fue rápidamente puesto en su sitio. Adiós a cualquier posición que pudiera haber tenido en esta casa. Por cierto, Andy, ella también. El número 11 se quedó pensativo, incapaz de terminar la pregunta. Andy era un nombre especial para cada uno de los miembros del escuadrón plateado. Todos sentían emociones encontradas hacia ella. Ah, claro. Ahora tiene una vida completamente nueva, una nueva familia, y vive cada día al máximo. Si perseguir gatos, atrapar perros y esquivar a los cobradores de deudas se considera vivir la vida al máximo, claro. Andy. Achú. Veo. Al saber que Andy estaba viva y bien, e incluso que seguía en contacto con todos ellos, la número 11 se tranquilizó visiblemente y su semblante se calmó drásticamente. Entonces levantó la cabeza y preguntó si podía reunirse con Andy. Claro que sí. Solo que probablemente no hoy. Tengo algunas cosas que resolver. Mañana, entonces. Hablando de eso, tienes donde quedarte. Tanto el número 11 como Trigger negaron con la cabeza. En ese caso, señorita Trigger, puede quedarse en mi casa por ahora. En cuanto al número 11, obviamente se queda con nosotros. Tenemos un montón de cosas pendientes, ¿verdad? Antes de que Twiggy pudiera terminar su frase, número 6 ya se había abalanzado sobre número 11 otra vez. Tras una separación tan larga, no pudo contener su emoción. Aplasta tilde número 11, te quedarás con nosotros esta noche. Tenemos una litera libre en el dormitorio esperándote. Eso está bien, pero, ¿podrías soltarme primero, por favor? Al sentir que número 6 le acariciaba la mejilla como si fuera una mascota, número 11 encontraba toda la experiencia profundamente extraña. Y quizás solo era su imaginación, le pareció que la mirada de número 5, que estaba a un lado, ocultaba algo. Algo que le ponía la piel de gallina. Me alegro de que eso esté resuelto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? A un lado, Geno, aún en pleno castigo, alzó tímidamente una manita. Sí, de hecho. ¿Dónde voy a dormir esta noche? Al fin y al cabo, la casa de Geno no era precisamente pequeña, pero solo tenía 2 dormitorios. No había una habitación de invitados independiente. Es cierto que hubo noches en las que solo se utilizó una de esas habitaciones. Ante la pregunta deliberadamente inocente de Geno, Twiggy simplemente le dirigió una mirada de reojo sin emoción alguna y luego, sin mostrar el menor sentimiento, dijo: Tú puedes dormir en el estudio. O puedes regresar a la residencia Timefield y encontrar a tu conejito. Dicho esto, Twiggy recogió a Trigger y se preparó para regresar a casa y ordenar el equipaje y la habitación de invitados. En cuanto a Geno, ya se había vuelto completamente gris y pixelado donde estaba, y el número 5 lo metió sin más en el cubo de basura más cercano. Obviamente estaba bromeando, pero los hechos eran los hechos. Geno definitivamente no iba a dormir en su propia camita esa noche. Lo único que le iba a hacer compañía esa noche era el frío sofá del estudio. En cuanto a la residencia de Timefield, todavía no había descubierto cómo debía enfrentarse a Alice. El prometido, convertido en hermano mayor adoptivo legalmente, se fugó con la herencia familiar y, por cierto, tampoco iba a dejarla escapar. ¿De dónde demonios salió esta tontería de simulador de citas erótico? Ja. Parece que esta noche toca otro turno de noche.
Tras recoger el teclado en silencio, Geno despidió a Twiggy y Trigger, y luego condujo de vuelta al estudio, mientras pedía una enorme cantidad de pizza de domicilio, preparándose para una batalla sin cuartel durante toda la noche. Todos los Bang Boss. Horas extras esta noche. Hagámoslo doler. Nia. No puedes estar hablando en serio. Las horas extras no tienen límite. Vacaciones pagadas una vez que el proyecto se entregue. Nia. Nia. Viva el jefe. Para Geno, esta noche estaba destinada a ser una noche de insomnio. Mientras tanto, todavía dentro de Ollou, Sarah acababa de recibir su última información. Ah. Ese núcleo terminó en manos de seguridad pública. Los ojos de Sarah se iluminaron al ver el mensaje. Si hubiera llegado a manos de cualquier otra persona, la situación podría haber sido incómoda, pero al estar en poder de seguridad pública, todo se simplificó considerablemente para ella. ¿No te preocupa que esto pueda ser una trampa? Y Seult inspeccionaba meticulosamente su sable militar y su arma de mano. La disciplina militar le había inculcado desde hacía tiempo el hábito del mantenimiento regular del equipo. Da igual que sea una trampa o no. Lo que importa es que el cebo que quiero por fin está lo suficientemente cerca como para que pueda morderlo. Sarah incluso hizo un pequeño gesto de apretar el papelito con la información que acababa de recibir, arrugándolo hasta formar una bolita apretada y arrojándolo despreocupadamente a la hoguera que tenía al lado. Mientras la observaba hacerlo, Seult no hizo ningún comentario. Ya había pasado un tiempo desde que dejó las Fuerzas Armadas. Su razón declarada la misma que la del número 11 y su escuadrón era que estaba de permiso. Pero pronto regresaría. Aún tenía asuntos pendientes esperándola allí. De vez en cuando, Seult se sorprendía a sí misma preguntándose si, de haber tenido entonces la fuerza que tenía ahora, todo lo que sucedió podría no haber ocurrido nunca. Ese pensamiento siempre la traía de vuelta, inevitablemente, a los compañeros con los que una vez había luchado codo a codo. Excepto que ella, ya no era la persona que había sido. Fuego fatuo, lo que tú no pudiste hacer, yo lo haré. Los golpes que no pudiste dar, yo los daré por ti. Yo, ya no soy quien era antes. Igual por ciento más 40 ch. Walnuf-chan. Igual por ciento nueva historia. Homelander. Fundando la Asociación de Héroes. Logremos nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Reflexiones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 168. Hueco. Imposible. Mucho tiempo sin verlo. Y mucho tiempo sin verlo. Observar a las dos personas que estaban frente a frente con él que, aparte de su ropa, eran prácticamente la imagen especular la una de la otra, intercambiar esa única frase inicial y luego no hacer absolutamente nada más. ¿Cuál es la situación aquí? ¿Por qué estos dos se quedan mirándose fijamente? Geno le preguntó a Twiggy en voz baja, ya que ella estaba apartada disfrutando del espectáculo. La respuesta de Twiggy pilló a Geno un poco desprevenido. Ninguno de los dos es bueno expresando emociones. Uno le da demasiadas vueltas a todo, el otro no le da muchas vueltas. Así que, básicamente, después de la primera frase, no hay nada que continuar. Ah, claro, y Geno tuvo que admitir que había una razón por la que esos dos habían terminado siendo tan cercanos. Pero ¿por qué, aparte del primer número y el último, las personalidades de todas las hermanas con números intermedios eran tan dispares? Entiendo la lógica, pero si me permiten preguntar, ¿por qué tiene que pasar esto todavía en mi sofá? Belle se quedó mirando a toda esa gente que claramente se sentía como si fuera suya, y al instante se le hincharon las venas de la frente. Estas personas no tenían absolutamente ningún sentido del espacio personal. Disculpe, gerente, la verdad es que hemos venido esta vez porque tenemos un favor que pedirles. Caronte, llámame Trigger. Ese nombre, solo es prestado. Trigger pareció recordar algunos momentos poco agradables. Su ánimo decayó, e incluso la luz indicadora bajo su parche se atenuó hasta volverse azul. Lo siento, Trigger. Entonces, ¿qué necesitas de nosotros? Trigger conocía a los hermanos Proxy desde hacía muchos años. Si bien las dos partes no habían mantenido un contacto particularmente estrecho durante esos años, tampoco se las podía considerar desconocidas. Fue así. Cuando volvíamos al centro de la ciudad, la número 11 dijo que, para ver a su hermana antes, quería tomar un atajo. ¡Ay! Yo no dije nada de eso.
El número 11, que estaba inmerso en una competición con Ambi del tipo el que parpalee primero pierde, entró en pánico al instante. Ella negó apresuradamente las palabras de Trigger, pero Ambi ya las había escuchado alto y claro. Una mirada apareció en los ojos de Ambi, una mezcla de 3 partes de sorpresa, 3 de satisfacción, 3 de alegría y una de dulzura añadida con leche y azúcar, dejando al número 11 completamente mortificado. Arin, tú, no me llames así. No soy tan cercano a ti. Traidor. Y, de acuerdo. Dejemos que Trigger termine lo que estaba diciendo primero. Al ver que la situación estaba a punto de degenerar en otro enfrentamiento entre las queridas hermanas, Geno ya no pudo soportar que se miraran fijamente con esa intensidad fraternal, y rápidamente volvió a encarrilar la conversación. Permítanme continuar. En fin, para tomar ese atajo, el número 11 y yo atravesamos el valle, y allí captamos una señal extraña. El tiempo retrocedió 3 días. En ese momento, el número 11 y Trigger, ambos dentro del valle de Creta, caminaban siguiendo las indicaciones de Carrot. Pero justo cuando atravesaban un tramo de terreno abierto, ocurrió algo inesperado. BBBZZT. ¿Eh? ¿Un comunicador? Pero, ¿acaso este lugar no es un hueco? ¿Cómo puede haber alguna señal? Como todos sabían, los Hoyos tenían la propiedad de cortar todas las señales. Aparte de Phaeton, que poseía el exclusivo sistema HDD capaz de establecer conexiones entre el interior y el exterior de un Hollow, incluso la fuerza de defensa solo había logrado establecer un medio de comunicación estrictamente dentro del interior de un Hollow. El comunicador que llevaba Trigger era precisamente ese tipo. Con expresión de desconcierto, levantó el comunicador y pulsó el interruptor para intentar captar la señal del otro extremo. Topo, topo. Entras y me copias. Soy Mouse, señor. Ya he obtenido la información más reciente de las fuerzas de defensa, incluido el mapa de defensa de toda la ciudad para el período de elecciones de liderazgo. Al oír aquel intercambio estremecedor a través del comunicador, número 11 estuvo a punto de estallar en el acto, pero Trigger le tapó la boca con la mano. Que terminen. Este fue el mensaje que Trigger le transmitió al número 11 moviendo los labios al decir esas palabras. Excelente. Su contribución en esta ocasión es significativa. La organización recordará lo que usted ha aportado. Cumpliré con mi misión sin duda. Pero y señor, ¿cuándo podré regresar a mi unidad? Esperen un poco más. Todavía no es el momento adecuado. Un momento más. Originalmente acordamos que estaría infiltrado durante 3 años, pero luego esos 3 años se convirtieron en 3 años más, y luego en otros 3 años. A este paso, voy a llegar a la alta gerencia. Jefe. ¿No sería aún mejor? HSSS pitido crujido. En ese momento, el comunicador guardó silencio y no emitió ningún otro sonido. Pero tanto el número 11 como Trigger mostraban expresiones claramente sombrías durante la conversación que acababan de escuchar. Este comunicador era de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas, y en cuanto a este canal en particular, aunque había sido retirado hacía mucho tiempo, como veterano con más de una década de servicio, el comunicador de Trigger aún conservaba ese canal en sus archivos. Con tan solo esas pocas y sencillas líneas, ambos llegaron a una conclusión rápida. Hay un topo dentro de las Fuerzas Armadas. Voy a acabar con él. Vuelve aquí. Trigger sujetó a número 11, que en pleno ataque estaba a punto de precipitarse a las profundidades del abismo, y la convenció suavemente para que volviera. ¿Sabes siquiera dónde está esa persona? La número 11 negó con la cabeza. Entonces, ¿sabes quiénes son? La número 11 volvió a negar con la cabeza. No sabes absolutamente nada, y de todas formas ibas a ir a acabar con ellos. Trigger se llevó una palma a la frente. Aunque el tiempo que había pasado con la número 11 no había sido muy largo, apenas 1 año y pico, el temperamento de aquella chica pueblerina le había dejado una profunda huella. La soldado perfecta. Habla una sola vez y lo dice en serio, es estricta consigo misma y sigue las órdenes al pie de la letra. Pero en el momento en que la dejabas usar su propia cabeza, ¿quién sabía en qué extraña digresión se desviaría? ¿Y ahora qué hacemos? Ambos se encontraban de permiso y no portaban ningún equipo especializado. Además, sin tener ni idea de la identidad de la otra persona, intentar localizarla basándose en una sola grabación era como buscar una aguja en un pajar. Necesitamos ayuda. Una fuerza poderosa que pueda moverse libremente por Hollow sin restricciones. Así habló Trigger. Aunque número 11 no lo entendió, por la confianza que depositaba en su compañero de armas, decidió creer en Trigger.
Y lo que sucedió después fue la escena con la que Geno se había topado. Entonces, ¿somos nosotros los ayudantes de los que hablabas? Una expresión de comprensión apareció en el rostro de Bella al volverse para mirar a Trigger. Sinceramente, no se había imaginado que ella y su hermano tuvieran tanta importancia para él. Por supuesto. Como el legendario Phaeton Proxy del nudo intergaláctico, diría que no hay nadie que conozca mejor el mundo de la inteligencia de Olou que ustedes dos. Eso está muy bien, pero aún así, lo que podemos hacer es estimar la ubicación aproximada de la otra parte a partir de la frecuencia de la señal que detectaste. En cuanto a su identidad y cualquier peligro que pueda suponer, todo eso es completamente impredecible. Al oír la declaración de Bell, una especie de falsa modestia con un ligero toque versallesco, Geno puso los ojos en blanco al instante. ¿Solo eso? Eso fue literalmente el trabajo de toda una vida para un proxy promedio. Ni siquiera los investigadores de la Asociación de Investigadores de Olou pudieron lograr algo tan impresionante. Por su parte, Trigger recibió la respuesta de Bell con optimismo. Ya basta. En cuanto al resto, déjenmelo a mí y al número 11. Nos pondremos en contacto con la guarnición estacionada en Olou 0 y haremos todo lo posible por obtener su cooperación. En cuanto a la identidad del topo y déjamelo a mí. Tengo mis propios contactos. Twiggy, que había permanecido discretamente apartada, abrió su boquita, y en el instante en que lo hizo, transmitió a todos una tranquilizadora sensación de seguridad. ¿Cuándo creaste ese tipo de contactos? ¿Cómo es que no lo sabía? Geno se rascó la cabeza, mirando a la imperturbable Twiggy con profunda perplejidad. ¿Cómo era posible que, tras un solo viaje de negocios, al regresar se encontrara con que su esposa se había vuelto tan impresionante? Igual por ciento más 40 ch. Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Homelander. Fundando la Asociación de Héroes. Logremos nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Reflexiones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 169. Guardia del escudo delante, ave del terror detrás. ¿Qué puedo decir? Al fin y al cabo, soy una genio. Esto es justo lo que hace una genio en su tiempo libre. Llama a la gorda y empezará a jadear para enfatizar. En lo que a Geno respecta a la desvergüenza absoluta, el nivel de habilidad de Twiggy ya no estaba por debajo del suyo. SHHHI. Apenas había terminado de darle vueltas a la cabeza cuando un agudo dolor le recorrió el pie, cortesía del talón de Twiggy. Al ver la expresión en el rostro de Geno, esa clásica mirada de ¿desde cuando sabes leer la mente? Twiggy le respondió, nada amablemente. ¿Leer la mente? Por favor. Con solo mirarte a la cara, es obvio que estás diciendo cosas horribles sobre mí. Esta noche duermes en el sofá. Vamos, no. Dejando de lado por un momento la pequeña comedia doméstica de Geno. Al otro lado, el número 11 y Trigger se preparaban para partir hacia el puesto de avanzada Scott más cercano en busca de refuerzos. Yo también quiero ayudar. Andy, que había estado observando en silencio cómo todos debatían sobre la información, intervino para declarar que ella también se unía a la contienda. El número 11 miró fijamente a Andy con una mirada extremadamente fría, pero en realidad no dijo nada, lo que se interpretó como una aprobación tácita. Al ver que todos tenían algo que hacer, Geno, negándose a quedarse atrás, anunció que él también podía colaborar. Como mínimo, ayudar a su cuñada y a su cuñada menor a resolver su problema podría ser su billete para evitar ser desterrado a ese sofá durísimo. En ese caso, Geno, ¿por qué no nos ayudas a averiguar a dónde ha ido el objetivo? Al fin y al cabo, Crete Olou es prácticamente tu antiguo territorio. Bell capturó a Geno, la mula de carga, con total naturalidad. Nadie más puso objeciones, y cada uno se dispersó para ocuparse de sus propias tareas. Geno, que se había quedado en la tienda de vídeos, primero llamó al estudio y le pidió a Fairy, que seguía ocupada allí depurando errores, que volviera un rato. Luego, tras observar durante un rato cómo ese par de grandes ojos azules se afanaban en los preparativos por toda la pantalla, partió con Eous, que en ese momento estaba poseído por Bell, siguiéndole de cerca. ¿Sabes? ¿Por qué últimamente tengo la sensación de que he estado yendo al abismo casi a diario? Acabo de salir del abismo, pero es como si nunca me hubiera ido. Geno observó las calles con las que ya estaba familiarizado desde hacía tiempo, pero que aún no podía identificar del todo, y en voz baja presentó una queja. Así son los agentes. Lo único que tienen que hacer es entregarse en cuerpo y alma a la lucha contra los etéreos.
Nosotros, los proxies, tenemos mucho más de qué ocuparnos. Al ver a Eous de pie allí con sus pequeños brazos cruzados, con una expresión de lo más seria, Geno no pudo ocultar el desprecio en sus ojos. ¿Eras tú quien hacía el trabajo? ¿No era Ada quien trabajaba diligentemente? Desde que borraron tu base de datos, ¿tienes siquiera la más mínima idea de cuánto trabajo real has realizado personalmente? Pero dejó que esos pensamientos en particular dieran vueltas en su cabeza. Al fin y al cabo, solo se quejaba. Bell, como proxy, era sin duda una artista de primer nivel. De otro modo, no habría podido convertir el relato anterior de Phaeton en una leyenda del mundo proxy. Ve menos canales de vídeo raros. ¿Tienes tiempo? Úsalo para averiguar cómo pagar la factura de la luz de Fairy. HMPH-R y Eous apoyó sus diminutas manos en sus caderas. Solo con ver esas microexpresiones tan vívidas, Geno ya podía imaginarse a Bell entre bastidores, inflando las mejillas y echando humo. Muy bien, primero los negocios. Adelante, Lord Phaeton. Como dice el refrán, a los niños hay que persuadirlos y a los perros les hace falta un buen paseo. Primero hay que conseguir que la otra persona esté de buen humor, y entonces hará el trabajo. A Bell no le preocupaban las nimiedades, y rápidamente lo llevó a correr por todo el valle. En poco tiempo, Fairy, basándose en la frecuencia de la señal de la grabación que Trigger le había proporcionado anteriormente, logró localizar la fuente de la señal. Maestro, según la información disponible, la probabilidad de que este sea el origen de la señal es del 95,27%. Bien. Entonces debería estar por aquí cerca. Pero, parece que no hay nadie alrededor. Eous levantó una manita para protegerse del sol de la frente, escudriñando atentamente los alrededores, sin encontrar absolutamente nada. Déjame echar un vistazo. Geno habló y luego cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, ya había entrado en visión etérea. No tardó mucho en encontrar algunos rastros tenues. Entendido. Los rastros son débiles, pero aún queda algo de energía residual del éter. Sin embargo, los rastros que quedaron solo permitieron identificar a una sola persona, lo que sugería que la señal que Trigger y los demás habían interceptado era una comunicación encubierta. ¿Y qué tal si puedes rastrear en qué dirección se fue la otra parte? Preguntó Eous. En lo que respecta al rastreo, la habilidad de Geno era incluso más útil que la de Fairy. Prácticamente sí. Pero las huellas son demasiado débiles. Existe una posibilidad real de que queden enmascaradas por algunas señales etéreas. De lo que nunca carecía Oleo era de lo etéreo. Si pasaba un poco más de tiempo, no podía garantizar que aún pudiera localizar a la otra parte. Tal como estaban las cosas, lo único que podían hacer era ir paso a paso. Empecemos por echar un vistazo. Aunque el otro tipo resulte ser un asesino despiadado, estoy seguro de que puedo agarrarte y salir corriendo. Geno se golpeó el pecho en señal de garantía. Su fuerza en combate, sumada a la habilidad de Eous para orientarse, hacía que, francamente, lograran salir con vida. En ese caso, primero vamos a echar un vistazo. Una vez tomada la decisión, ambos partieron de inmediato, siguiendo las huellas que Geno había encontrado. En el camino se toparon con algunas oleadas de etéreo, pero afortunadamente ninguna de ellas fue de gran magnitud, y los rastros permanecieron sin ser enmascarados. Pero tras caminar un poco más, Geno notó que algo no andaba bien. Porque tengo la sensación de que estas huellas están siendo dispuestas deliberadamente para nosotros. Apenas había terminado de hablar cuando las orejas de Geno se crisparon. Un ruido extraño llegó a su mente y, por puro reflejo, al presentir que algo andaba mal, Geno tomó a Eous en brazos y se lanzó a refugiarse a un lado. ¡Uaaak! ¿Qué está pasando? Eous, acurrucada bajo el brazo de Geno, cerró los ojos con pánico. Cuando los volvió a abrir, lo que vio hizo que la boca de Bell, que estaba tras bambalinas, se abriera formando una perfecta O. Esto. Delante de ellos dos, de la nada, había aparecido un enorme enjambre de artilugios mecánicos hechos con chatarra. La inmensa mayoría eran amasijos destartalados, ensamblados a partir de un revoltijo de piezas dispares. Pero entre esa multitud de automechs había varios tipos que a Geno le resultaban extremadamente familiares. Terrorbird. Viejo amigo. No esperaba encontrarme con uno de ustedes aquí. El Terrorbird, como automecánico de protección militar, era, por así decirlo, uno de los veteranos más venerables de su clase. Tanto es así que se podían encontrar restos y piezas de Terrorbird en casi todos los hoyos, en mayor o menor cantidad.
Por ese motivo, los Terror Bears en manos de la gran mayoría de los rebeldes habían sido modificados sustancialmente. Pero el que estaba frente a Geno era diferente. Su pintura y su carrocería eran completamente nuevas. Este era el modelo original, con las especificaciones de fábrica. Sí, seguía siendo un modelo antiguo, pero estos Terror Bears con el chasis intacto estaban en mejor estado que los descartes que los militares habían abandonado en su base plateada. Pero, ¿de dónde los habían sacado los rebeldes? Al reflexionar sobre ello, Geno se dio cuenta de que las cosas en las que ese topo en particular había estado involucrado a lo largo de los años no eran en absoluto un asunto menor. Parece que debajo de este coloso llamado Nueva Eridu, hay alimañas y gentuza por todas partes. Al pensar en eso, Geno entrecerró los ojos, dejó a Eous detrás de él, le dijo que se pusiera a cubierto en algún lugar seguro y luego desenvainó su espada larga, listo para poner a prueba a esos nuevos modelos de aves del terror. Excepto que, antes de que pudiera siquiera moverse, de detrás del grupo de aves del terror salió una figura aún más grande. Igual por ciento ¿qué más? Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Homelander. Fundando la Asociación de Héroes. Alcancemos juntos estos objetivos. 100 piedras de poder igual más uno capítulo gratis para todos los lectores. Reflexiones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 170. Eres el peor lote que he tenido. Unidad táctica autónoma Centinela del Baluarte. Un mecha táctico autónomo del arsenal de las fuerzas de defensa, capaz de proporcionar fuego de apoyo sostenido al personal de primera línea. Su escudo de éter inerte incorporado es capaz de desviar la inmensa mayoría de los disparos de armas ligeras, e incluso puede resistir los fuertes golpes de grandes etéreos. No cabe duda de que es uno de los compañeros de batalla más fiables que se pueden encontrar en las fuerzas de defensa. Recuerda. Si te encuentras con algún problema, simplemente agáchate detrás de él, de esa manera, la única posibilidad de que te lastimes es que te pise accidentalmente. Un valioso consejo de un instructor veterano del curso de formación de reclutas de las Fuerzas Armadas. Y en ese preciso instante, lo que había aparecido frente a Geno era precisamente eso. Un centinela del baluarte. Esto es simplemente horrible. Para Geno, un solo ave del terror no era difícil de derrotar. Un solo centinela del baluarte tampoco era difícil de derrotar. Lo aterrador fue cuando estos dos personajes se fusionaron y comenzaron a luchar al unísono. Uno absorbiendo la presión, el otro desatando la potencia de fuego, además de todo un campo de soldados de a pie de la mafia de chatarra corriendo de un lado a otro para hostigar. Geno en realidad no le tenía miedo, pero era genuinamente molesto. Dicho de otro modo, era como un jefe de incursión en un videojuego. El otro bando tenía a sus DPS, su tanque y sus oleadas de enemigos alineados. Él luchaba solo, y encima tenía una mascota que lo acompañaba. La verdad es que una leve y suave oleada de melancolía lo invadía. Ya que las cosas son así, resolvamos esto de una vez por todas. Modo etéreo. Activar. Sin el menor atisbo de miedo, el caballero etéreo cargó directamente contra esos trozos mecánicos de hierro. Una escena de combate que irradiaba una auténtica camaradería masculina estaba a punto de desarrollarse. Geno estaba dentro. Geno hizo su jugada. Geno los aniquiló en segundos. En un instante, aquel grupo disperso y desordenado de soldados mecánicos había sido desmantelado una vez más por Geno hasta convertirlo en un montón de chatarra. Comparado con su primer encuentro con un ave del terror hace más de un año, Geno ya no era el mismo. El Geno actual, que ahora podía enfrentarse de igual a igual al carnicero del callejón sin salida, e incluso salir ligeramente victorioso, no tuvo ningún problema en lidiar con unos cuantos robos. Pan comido, la verdad. Pero tal como él mismo había dicho, podía vencerlos, pero eran realmente molestos. Precisamente por eso odio a los enemigos mecánicos. Además de explosivos y balas, también escupen fuego. Dicho esto, Geno se sacudió el polvo del cuerpo. Aquello podía lanzar llamas y lo había quemado hasta cubrirlo por completo de ceniza. El centinela del baluarte estaba equipado con un lanzallamas para quemar la suciedad más incrustada y, por supuesto, también para quemar a los enemigos. Vale, ya lo entendemos, eres increíble. Vamos a ver si hay alguna pista por aquí cerca. A un lado, Eous había presenciado con sus propios ojos todo el proceso en el que Geno destruía los mechs. La verdad es que el poder de combate de Geno se estaba volviendo cada vez más absurdo. A este paso, ¿no iba a superar incluso a un cazador del vacío?
El título de Cazador del Vacío era un título honorífico otorgado personalmente por el alcalde de Nueva Eridu a alguien que había contribuido enormemente a la supresión de los huecos. Si bien esas contribuciones no se limitaban estrictamente al ámbito de la fuerza en combate, la gran mayoría de los ciudadanos, gracias en gran parte al líder de la siguiente generación de cierta familia Oshimi, habían llegado al consenso de que un cazador del vacío representaba un nivel particular de poder de combate. Sí, ese segmento favorito del público en la gran comunidad en línea, el segmento de comparación de niveles de poder. Para Geno, sin embargo, esto podría ser todavía un poco prematuro. En este momento, la prioridad absoluta era resolver adecuadamente la comisión actual. Todos estos mechs son trabajos rudimentarios, modificados de forma privada. Los únicos modelos de fábrica son este Terrorbird y el Bulwark Sentinel. Parece que el hecho de que los rebeldes los tengan en su poder es algo que ocurrió hace muy poco. Tras examinar los rastros en los restos del mecha, Geno dedujo a grandes rasgos algunos datos. Y dado que ya estamos empezando a encontrarnos con puestos de control de patrulla, eso significa que no podemos estar muy lejos del bastión del objetivo. Eous también puso en marcha su astuta cabecita, reuniendo toda la información disponible. Revisaré los registros de operaciones de estos mechs para ver si puedo encontrar algo más. Dicho esto, Eous comenzó a avanzar a pequeños pasos, solo para ser detenida por Geno. Interrogación de cierre. SHH. Alguien viene. Escondámonos primero. Geno volvió a colocar a Eous bajo su brazo. Luego, conteniendo la respiración, se agachó tras una sección de muro en ruinas. Si los rebeldes hubieran llegado aquí con refuerzos, los dos habrían estado en clara desventaja numérica. Si algo del calibre de un Terrorbird solo se usaba para patrullar, entonces Geno ni siquiera se atrevía a imaginar qué tipo de artillería pesada tenían realmente los rebeldes en sus manos. Poco después de que los dos se hubieran escondido, un grupo de aspecto sospechoso se acercó sigilosamente. Maldita sea. ¿Quién hizo esto? El equipo que acababa de conseguir. Así, sin más, quedó completamente destrozado. Un asaltante enmascarado de Hollow Rider contempló lo que había sido su propiedad años atrás, convertida en un montón de chatarra, y sintió como si el cielo se le hubiera caído encima. Jefe, no se preocupe demasiado. Quizás podamos arreglarlo y siga funcionando. ¿Remendarlo? ¿Con qué? ¿Sabes cómo arreglarlo? ¿Hay alguien aquí que pueda arreglar esto? El jefe de los Hollow Riders agarró furioso a su subordinado por el cuello y lo estrelló con fuerza contra la pared. Déjenme decirles. Ese equipo era nuestro futuro sustento. Ahora que lo hemos perdido, cuando nos encontremos con un etéreo, ustedes, malditos, serán los que me protejan. Al escuchar la conversación de este grupo, Geno chasqueó la lengua para sus adentros. La pista que acababa de conseguir había sido cortada de nuevo. ¿Quién iba a pensar que estos mechs habían sido comprados por una banda de invasores huecos? Por lo que se ve, esos rebeldes fueron extremadamente cuidadosos en sus operaciones y, aún así, esto podría resultar ser una oportunidad. Con ese pensamiento en mente, Geno ya se estaba preparando para saltar y arrestar a toda la banda de invasores huecos. Pero antes de que pudiera actuar, este grupo de invasores huecos fue superado por alguien más. ¿Quiénes son ustedes? No se muevan. Seguridad Pública de Nueva Eridu. Están todos arrestados. Jefe, es la policía. Cállate, puedo ver. Maldita sea. Hay un topo entre nosotros. Al verse rodeado junto a sus hombres, el jefe de los Hollow Riders apartó a su subordinado de un empujón y salió corriendo en otra dirección. Lo que no esperaba era que una figura fantasmal ya le estuviera bloqueando el paso. Jefe, ¿a dónde cree que va? Eres tú. Jane. Eres la infiltrada. Frente al jefe Hollow Rider se encontraba una mujer Mouse Tyrren, de figura voluptuosa y expresión embriagadora. Esta mujer, que se hacía llamar Jane Doe, se había unido al equipo hacía apenas medio mes. La desconocida que había superado todas esas rigurosas pruebas de selección se había ganado su total aprobación. De hecho, había estado considerando la posibilidad de entablar algún tipo de relación con ella más adelante. Ahora, al parecer, era el único que se lo proponía con sinceridad. Me alegra que lo hayas entendido. Esta vez resultó ser una ventaja inesperada, además. Pensaba que tendríamos que lidiar con esos trozos de hierro, pero parece que nos has ahorrado bastantes problemas. Que estos mechs fueran desguazados también sorprendió un poco a Jane, pero afortunadamente, fue el tipo de sorpresa que le benefició.
Así pues, al ver la carnicería que se había producido en aquel lugar, decidió contactar con sus colegas de seguridad pública y atrapó a aquella banda de criminales como si fuera un pequeño y perfecto pastelito. Tras observar a esta organización criminal que había sido desarticulada apenas medio mes después de que ella comenzara a trabajar de incógnito, Hane opinó que este grupo de asaltantes de Oleo era el peor con el que jamás había tenido el disgusto de lidiar. Muy bien, ahora vamos a atender al otro huésped. ¿Saldrás por tu cuenta o tengo que venir a invitarte? La mirada de Hane se inclinó ligeramente hacia arriba, dirigiéndose precisamente hacia el escondite de Geno. Igual por ciento leer más. Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Homelander. Fundando la Asociación de Héroes. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra para todos. Reflexiones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.